En el programa de hoy, arzobispo de Ucrania denuncia que están muriendo más civiles que militares en conflicto bélico. En medio de la guerra en Ucrania, patriarca católico pide acoger a refugiados en nombre de Dios. Organismo de ayuda católica agradece la solidaridad mostrada con los refugiados de Ucrania. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con noticias desde Ucrania. El arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud, Sviatoslav Shevchuk, alertó que en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, actualmente están muriendo más civiles que militares. Veamos. Recientemente, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud, Sviatoslav Shevchuk, alertó que en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, actualmente están muriendo más civiles que militares. Aunque lamentó la situación de los ciudadanos ucranianos, el arzobispo también transmitió un mensaje de esperanza. Ucrania sigue de pie, Ucrania sigue luchando. Como se sabe, hace ya más de 16 días que los ucranianos sufren los horrores de la guerra. Al respecto, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana lamentó que se haya convertido en una guerra que ataca principalmente a los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de la situación dramática que se está viviendo en el país ucraniano, el arzobispo Sviatoslav Shevchuk quiso transmitir también un mensaje de esperanza y aseguró que Ucrania sigue de pie, Ucrania sigue luchando, Ucrania sigue curando las heridas de guerra de sus hijos, sigue salvando y amparando a sus hijos que sufren, indicó. Asimismo, explicó la importancia de rezar por los soldados ucranianos que están defendiendo el país y que muchas veces son ellos los que dicen, recen por nosotros. El arzobispo pidió también acoger a todos aquellos que se han visto obligados a abandonar su tierra para salvar sus vidas y rezar por las personas que están atrapadas en ciudades totalmente sitiadas. Por último, el arzobispo mostró su preocupación ante un posible ataque nuclear, como el que ocurrió en Chernobyl, y agradeció a todos aquellos que están haciendo todo lo posible para detener la guerra a nivel internacional e interreligioso. Asimismo, el patriarca ucraniano Sviatoslav Shevchuk pidió también acoger a los refugiados y decirle no al asesinato masivo de personas. El arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, pidió acoger a los refugiados, así como el alzar la voz para decir un no tajante y protestar contra el asesinato masivo de personas en el país. En sus declaraciones, el patriarca recordó la masacre que se llevó a cabo en la ciudad rodeada de Mariupol y aseguró que tras el ataque ruso contra el hospital de maternidad de esta ciudad han quedado cientos de cuerpos en tumbas sin nombre. En esta línea, su beatitud Shevchuk recordó que desde los tiempos del nazismo y de las represiones de Stalin, Ucrania no había visto semejantes fosas comunes y expresó que hoy se debe decir a todo el mundo que detengan el asesinato masivo de personas. Además, el patriarca aseguró que en Mariupol, situada en el sureste de Ucrania, hay alrededor de 400.000 habitantes que se encuentran rodeados por soldados rusos desde hace casi 2 semanas. En línea con la petición del Papa Francisco, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana solicitó la apertura de corredores humanitarios para salvar a la población civil. Finalmente, su beatitud hizo también un llamado a acoger a los refugiados que huyen de la guerra, sin importar qué lengua hablen, a qué iglesia van o qué costumbres tienen, y cobijarlos en nombre de Dios. Ahora les contamos que el organismo de ayuda católica Catholic Relief Services agradeció la solidaridad mostrada con los refugiados de Ucrania. Veamos. Ante la grave crisis humanitaria que vive Ucrania por la invasión de Rusia, la Agencia de Ayuda Humanitaria Católica Catholic Relief Services agradeció los tremendos actos de solidaridad y generosidad que llegan de todas partes del mundo.
En un reciente comunicado, Sean Callahan, presidente ejecutivo de la organización, aseguró que están siendo testigos de tremendos actos de caridad por parte de las poblaciones que reciben refugiados, así como de aquellos que donan a los esfuerzos de ayuda en todo el mundo. En ese sentido, Callahan señaló que es alarmante ver la magnitud del sufrimiento causado por la guerra en Ucrania, ya que más de 2 millones de refugiados han huido del país en menos de 2 semanas, casi todos ellos mujeres y niños. De acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a medida que la situación se desenvuelve, se estima que 4 millones de personas podrían huir de Ucrania. Bajo este contexto, el presidente ejecutivo de Catholic Relief Services destacó que el organismo y sus socios de Cáritas están proporcionando alimentos, refugio, artículos de ayuda, asesoramiento y servicios de información a las personas desplazadas dentro de Ucrania y a los refugiados en Moldavia, Polonia y Rumania, y resaltó que ese trabajo es posible gracias a la generosidad de sus donantes. En otras informaciones, el Papa Francisco recibió en audiencia a un grupo de empresarios y afirmó que la guerra en Ucrania demuestra que los gobernantes aún no han aprendido la lección de las tragedias del siglo XX. En una reciente audiencia concedida a un grupo de empresarios, el Papa Francisco dijo que las diversas guerras regionales y sobre todo la guerra en curso en Ucrania demuestran que quienes rigen el destino de los pueblos aún no han aprendido la lección de las tragedias del siglo XX. Al recibir en el Vaticano a los miembros de una asociación de empresarios que desde hace 20 años fomentan la promoción ética y social, el pontífice alentó a seguir colocando al centro el bien común. En esta línea, el Santo Padre destacó la necesidad de que la política y la economía, en constante diálogo entre sí, se pongan firmemente al servicio de la vida humana y de la vida de la creación. Luego, el obispo de Roma reconoció que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas saben cuánto es difícil desarrollar y crear puestos de trabajo respetando los valores éticos y la responsabilidad social, pero los alentó a seguir sin desanimarse ni resignarse. De este modo, el Santo Padre animó a que los pequeños empresarios construyan una economía nueva, respetuosa de la dignidad humana y del ambiente, afirmando que en todo el mundo hay muchas experiencias de empresas éticas y sostenibles que están abriendo camino. Para ello, el Papa Francisco exhortó a los empresarios a no descuidar el cuidado de su propia alma que viene de Dios, por lo que aconsejó resistir a la tentación del activismo para encontrar tiempo para reflexionar, para pensar y para contemplar. Ahora les contamos que el Centro de Estudio, Formación y Análisis Social de la Fundación Universitaria San Pablo realizó hace poco el Congreso Internacional hacia una renovación cristiana de Europa con importantes figuras de la sociedad civil. Para conocer acerca de lo vivido en este evento, Elio Gallego, director del Congreso, nos acompaña en el programa. Elio, bienvenido a WTN Noticias. Un placer estar con todos ustedes. Elio, cuéntanos primero cuáles fueron los objetivos de este Congreso y cómo se vivió. ¿Cuántas personas participaron? Bueno, hay que decir que los participantes, como ponentes, miembros de las mesas redondas, conferenciantes, bueno, pues prácticamente respondieron todos con una disponibilidad llamativa. Vinieron de muchos países de Europa, así hablando de memoria, pienso en Austria, en Bélgica, Hungría, Portugal, Italia, Francia, por supuesto, y no sé si haya dicho ya Bélgica, y luego una participación numerosa de público, es decir, que prácticamente en algunos momentos pues, hemos llenado el aula magna de nuestra universidad, de San Pablo, de Madrid, y en ese sentido muy satisfechos. Pero hay que decir que el aspecto cuantitativo, teniendo su importancia y sin minusvalorarlo en absoluto, no deja de ser un aspecto secundario respecto al aspecto dimensión principal, que es la calidad de las personas y sobre todo la calidad
del debate, la calidad de la conversación, de nuestra puesta en común y de las ideas que se intercambiaron en estos días que hemos tenido el Congreso. En ese sentido, ¿cuáles han sido las conclusiones y frutos que se han obtenido de este encuentro? Bueno, yo creo que se cumple aquello que decía el profeta Isaías y que nosotros hemos tenido muy claro a lo largo del Congreso, cuando el profeta le decía al rey Acab: si no creéis, no subsistiréis. Es decir, sin una fe común, sin una fe compartida, no hay pueblo, no hay civilización que resista los avatares de la historia y el mar de las circunstancias que especialmente hoy en nuestros días, como nuestros televidentes saben muy bien, está encrespado. Las olas amenazan con anegar la pequeña civilización europea, occidental, y en este momento pues nosotros hemos reivindicado, como no podía ser de otro modo, pues la virtud teologal de la esperanza. Elio, ¿y qué impresión recogen desde el Centro de Estudios, del cual usted también es director, respecto a la situación actual entre Ucrania y Rusia? ¿Cómo debe actuar un cristiano en estas circunstancias? Bueno, yo lo primero que le querría decir es que esta convicción de esa renovación cristiana de Europa no está fundada en un vacuo optimismo, en una, digamos, superficial valoración de la realidad, que sabemos que es muy difícil, sabemos que es una realidad dramática, que vivimos en tiempos confusos, convulsos, y que por lo tanto no se trata de un modo voluntarista decir sí, vamos a renovar Europa cristianamente hablando. No se trata de esto, se trata de cultivar una virtud teologal tan importante como es la virtud de la esperanza. Es decir, nuestra esperanza no descansa en nosotros, no descansa en nuestras fuerzas, sino descansa en el deseo de Dios de que los hombres y Europa y los europeos se salven, que encuentren la verdad, tengan fe y con esa fe y esa verdad encuentren el camino de la recuperación de las fuentes que dan la vida a los pueblos, a los hombres y a las civilizaciones. En este contexto, ¿qué necesita Europa para realmente avanzar hacia una renovación cristiana? ¿Cuáles son los distractores que nos alejan de este objetivo? Bueno, no sorprende que cuando la fe desaparece de un continente, de una civilización, lo que quede tras esta fe desaparecida o en gran medida abandonada, pues sea por un lado un ciego egoísmo, que puede ser individual o colectivo, y también una fría voluntad de poder. Y en el fondo, nada en este sentido nos puede extrañar que al final sean estas categorías, sea en su versión más consumista y hedonista, como la que vemos en Occidente, o sea en esa versión más de voluntad de poder que estamos desgraciadamente comprobando que mueve, digamos, a los dirigentes rusos respecto de este pueblo vecino y ahora mismo mártir y sometido a dura violencia que es Ucrania, que al final estas sean las categorías humanas, porque cuando el hombre no quiere aceptar el plan de salvación de Dios, pues al final crea unos ídolos que se vuelven en su contra. Elio Gallego, director del Congreso Internacional hacia una renovación cristiana de Europa. Un gusto haber conversado contigo en EWTN Noticias. Encantado y ha sido un placer. Gracias nuevamente, Elio. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Nicaragua expulsa a Anuncio Apostólico y Vaticano califica decisión de incomprensible. Además, organizaciones pro vida envían carta a diputados de Honduras para impedir la legalización de píldora abortiva. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos nuevamente en el programa y el Vaticano ha expresado sorpresa y dolor tras la decisión del régimen de Nicaragua de expulsar del país al nuncio apostólico, Monseñor Valdemar Stanislao. Conozcamos sobre lo sucedido. La Santa Sede ha expresado sorpresa y dolor y calificó de incomprensible la decisión del régimen de Nicaragua de expulsar del país al nuncio apostólico, Monseñor Valdemar Stanislao Sommertag.
Y es que después de que el gobierno de Daniel Ortega retirase el beneplácito a Monseñor Valdemar Stanislao, representante del Papa en Managua desde 2018, este sábado 12 de marzo el Vaticano publicó un comunicado de prensa al respecto. Al momento se sabe que el nuncio apostólico dejó el país nicaragüense el pasado domingo 6 de marzo, según informó la agencia AFP, tras recurrir a una fuente diplomática. En este contexto, la Santa Sede ha definido en su comunicado que esta decisión es un acto que resulta incomprensible, ya que durante su misión, Monseñor Sommertag ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables, buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la sede apostólica y las autoridades de Nicaragua. Además, el Vaticano concluyó su mensaje expresando que, convencido de que esta grave e injustificada decisión unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua, profundamente cristiano, la Santa Sede desea reafirmar su plena confianza en el representante pontificio. Por otro lado, les contamos que organizaciones pro-vida enviaron carta a diputados de Honduras para impedir la legalización de píldora abortiva. Para contarnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con nuestra corresponsal en El Salvador, Sara Larín. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador. Para iniciar con el reportaje de la información, les comento que en Honduras las organizaciones pro-vida se han pronunciado en contra de la despenalización de la píldora abortiva. El pasado 7 de marzo, más de 71 organizaciones pro-vida de la sociedad civil en Honduras emitieron un pronunciamiento dirigido a los diputados del Congreso y al ministro de Salud para dar su postura frente a las presiones para despenalizar la píldora abortiva, conocida como PAE. El comunicado advierte que la despenalización del medicamento abortivo es contradictorio con la Constitución de la República y leyes secundarias que protegen la vida humana desde la concepción. Asimismo, recuerdan que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras se reafirmó la prohibición, venta y distribución del uso de la llamada píldora del día después por sus efectos abortivos. En otras noticias, les informo que Guatemala ha sido nombrada oficialmente como la capital iberoamericana pro-vida. El pasado 9 de marzo, el gobierno de Guatemala realizó un evento conmemorativo para nombrar oficialmente a la ciudad de Guatemala como capital pro-vida de Iberoamérica. Al respecto, tuvimos la oportunidad de platicar con Elena Gaitán, miembro de la asociación La Familia Importa de Guatemala. Este es un reconocimiento que se entrega al país, al movimiento Pro Vida Nacional, por parte del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Es un reconocimiento a la labor de muchísimos años por parte del movimiento Pro Vida Nacional, de la Red AFI y las demás 45 organizaciones que trabajan a diario por la vida, la familia y la libertad, por lo que estamos muy emocionados y celebramos este reconocimiento hacia nuestro país. Además de celebrar este reconocimiento, creemos que sirve muchísimo como un compromiso también por parte de nuestro movimiento Pro Vida Nacional de continuar trabajando y erradicar los problemas principales que afectan a la vida y la familia guatemaltecas, como lo son la desnutrición, la pobreza, también la violencia, que es un problema bastante grande en nuestro país. Así que este reconocimiento nos motiva y nos compromete más a continuar trabajando por un país en donde se respeten los derechos humanos de todos. Finalmente les traigo una muy buena noticia. El próximo 26 de marzo, República Dominicana celebrará con una caravana celeste por la vida, la familia y la nación. Este próximo sábado 26 de marzo se llevará a cabo la gran caravana celeste por la vida, la familia y la nación en República Dominicana. El recorrido iniciará desde el estado Quisqueya a las 2 de la tarde y finalizará frente al Congreso Nacional a las 7 de la noche. La celebración se llevará a cabo bajo el lema Nuestra patria es vida y tiene como objetivo dar a conocer a los congresistas y organismos internacionales que República Dominicana es un país que respeta la familia y defiende la vida desde la concepción. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara.
Ahora, para conocer más detalles acerca de la Caravana Celeste por la Vida, la Familia y la Nación que se realizará en República Dominicana. El arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osorio Acosta, también invitó a toda la iglesia en el país a participar de este y otro evento pro vida. Veamos. El arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osorio Acosta, invitó a toda la iglesia en República Dominicana a participar de dos eventos pro vida en el mes de marzo, la Gran Caravana Celeste por la Vida y la campaña de oración 40 días por la vida. Así lo dio a conocer en dos comunicados a través de la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Según contó Monseñor Osorio, primado de América, en el marco de la discusión de un código penal pro vida para el país, vuelven a realizar esta gran caravana celeste por la vida el 26 de marzo por diferentes calles y avenidas de Santo Domingo, terminando frente al Congreso Nacional. Asimismo, explicó que los objetivos de esta caravana son celebrar el Día del Niño por Nacer, que es el 25 de marzo, y a la vez enviar un mensaje fuerte y claro de que somos un país que protegemos y defendemos la vida en todas sus etapas, señaló. Por otro lado, en el segundo comunicado dirigido a la iglesia local, el arzobispo de Santo Domingo invitó también a participar de la campaña de oración 40 días por la vida, que empezó el 2 de marzo y que se extenderá hasta el 10 de abril. El fin, explicó, es concientizar a las autoridades gubernamentales, los legisladores y todo el pueblo que peregrina en República Dominicana para que acojan, defiendan y protejan la vida humana en cualquiera de sus etapas. Al respecto, Monseñor Osorio dijo que 40 días por la vida es una experiencia que está en 63 países y de modo especial en su región latinoamericana, que consiste en 40 días de oración y ayuno por la vida y el fin del aborto. En otras noticias, en estos días fueron condenados a prisión los acusados de haber asesinado al sacerdote francés padre Jacques Hamel. Frente a la noticia, el arzobispo de Rouen, al norte de Francia, expresó que se hizo justicia. Tras el asesinato en 2016 del sacerdote católico francés padre Jacques Hamel, 4 hombres acusados de conspiración terrorista fueron condenados en estos días a prisión. Se hizo justicia, dijo el arzobispo de Rouen, Monseñor Dominique Lebrun, luego que se conoció el veredicto. En ese sentido, el prelado resaltó que la Corte ha discernido lo bueno de lo malo tanto como ha podido y que ha juzgado por el bien de la sociedad. El juicio contra los 4 acusados de conspiración terrorista en el asesinato del padre Hamel comenzó el pasado 14 de febrero. El sacerdote de 86 años fue asesinado cuando celebraba misa en la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray en la arquidiócesis de Rouen, norte de Francia, el 26 de julio de 2016. Otras 4 personas fueron tomadas como rehenes y otro anciano fue gravemente herido. De esa manera, luego de agradecer a la institución judicial por haberse puesto al servicio de la verdad, Monseñor Dominique Lebrun dijo que la justicia de Dios se mantiene presente en su fe y que ciertamente discierne el bien del mal y, sobre todo, persigue el corazón del hombre hasta que vuelva a la bondad, a la fuente del amor, el verdadero Dios misericordioso. Cabe mencionar que, según informó AP, el jurista contó que los parientes de las víctimas se tomaron de la mano y perdonaron a los condenados. En otras noticias, con motivo de las actividades conmemorativas por los 40 años de la Guerra de las Malvinas, el obispo castrense de Argentina alentó a vivir caminos de justicia y de verdad para consolidar una paz duradera. Con motivo de las actividades conmemorativas por los 40 años de la Guerra de las Malvinas, el obispo castrense de Argentina, Monseñor Santiago Olivera, alentó a vivir caminos de justicia y de verdad para consolidar una paz duradera. Esto lo dijo al presidir una Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, acompañado de su par británico, Monseñor Paul Mason, y de capellanes militares de Argentina y Reino Unido, países que se enfrentaron en esa guerra. Al respecto, el obispo castrense de Argentina explicó que la asociación civil La Fe del Centurión fue el instrumento para una vez más tomar conciencia de que la paz es un bien al que debemos aspirar todos y desearla vivamente.
Asimismo, dijo que lo sucedido en la Guerra de las Malvinas hace pensar en los caminos que construyen a futuro un mundo donde el diálogo y el respeto sean lo primero y el valor que rige y marca caminos. Esto supone estar dispuestos hasta la entrega de la propia vida, afirmó. En ese sentido, Monseñor Olivera recordó que los discípulos de Jesús debemos optar por el amor y como Él estamos llamados a amar siempre y a todos y como dice nuestro Papa, a primerear en el amor, indicó. Al respecto, Monseñor Olivera alentó a orar a la Virgen María para que ayude a vivir este tiempo de conversión a los que gobiernan las naciones, a los que vivimos en ellas, y que a todos los hombres y mujeres el Señor los sostenga y ayude para vivir con criterios exigentes y posibles del Evangelio de Jesús. Amigos, hemos llegado al final del programa. Qué gusto que nos puedan haber acompañado nuevamente. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.